Siguiente proyecto. De las Comisiones de la Mujer y de Justicia, proyecto de ley 742. Se propone modificar el artículo 472 del Código Civil referido a la noción de alimentos y alcances de cuota alimentaria. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de la Mujer del periodo anual de sesiones 2013-2014, recaído en el proyecto de ley 742, por el que se propone modificar el artículo 472 del Código Civil referido a la noción de alimentos y alcances de la cuota. La Comisión tiene la palabra la presidenta. Dictamen del proyecto 4 pone 47 noción alimentaria. Dictamen de la ley presentado por el Grupo Parlamentario Nacional del Congreso denominado 4 y como es el alma de derecho a alimentos. En la presente Constitución política, el Perú es para la población que la viable en al mayor precisión sistema en este concepto: vida social, deporte, esparcimiento, recreación, calzados, abrigo, vivienda, gastos de comunicaciones, asistencia personal, gastos de enfermedad y traslados. Conceptos tienen que estar en torno de la situación aún del niño. Que se traduce que otorga la patria potestad, otorgándole esta situación, son aquellos actos en los que los infringen traducidos en la falta de atención o cuidados a través de la cuota alimentaria. Alimentar cabalidad la necesidad o patrimonialmente alcanza. De acuerdo a lo que en realidad el deudor de acuerdo presente dictamen a favor. Gracias. La palabra. Artículo 4. Alcance de
dice para el sustento normales. Se puede observar que los alimentos es el inherente para sustento del alimentista y se alimentista la satisfacción de los gastos normales y corrientes de los hijos en determinados bienes y servicios. Aquí consideramos, Presidenta, señores congresistas, que existen varios errores conceptuales, ya que el sustento de los alimentistas no puede ser la satisfacción de gastos normales y corrientes, sino que el sustento son bienes y servicios concretos, indispensables para la vida y realización personal del alimentista, como por ejemplo la vivienda, los alimentos, el vestido, la educación, la salud, que está descrito muy bien en el artículo 472 vigente del Código Civil. Asimismo, este dictamen establece erróneamente que el sustento de los alimentistas son gastos normales y corrientes de los hijos, ya que los alimentos son derechos que se pueden reclamar entre cónyuges, ascendientes y descendientes y entre hermanos, como lo establece otra vez el artículo 474 del Código Civil. Por tanto, no son exclusivamente, debiendo suprimirse el término hijos. El dictamen describe en qué se realiza, estableciendo nuevos rubros, algunos que son redundantes y o sinónimos, como vivienda y habitación, vestido, calzado y abrigo, asistencia personal, médica y psicológica y gastos por enfermedad. En otro caso, el término manutención no existe en el dictamen. Tiempo adicional. Otros conceptos generales, como por ejemplo gastos de comunicación y traslados, se incluyen en alimentación, educación y salud. El párrafo final del artículo 472 del dictamen establece que al final de la alimentaria siempre se tendrá en cuenta el nivel de vida que tenían los alimentados durante la convivencia, la capacidad contributiva real y aparente del obligado a aportarlos, el mayor aporte que éste hacía durante la convivencia, el nivel de vida real y aparente que tuviera el alimentante. Este párrafo, Presidente, es el 4, establece los criterios que el juez utiliza sin perjuicio del anterior. En este mismo párrafo, cuando el dictamen señala que debe tenerse en cuenta el nivel de vida durante debiendo ser el nivel de vida que tenía el alimentado, se tendría que abrir una etapa de probanza, impropia ejecución de sentencia. Tiempo adicional. Debe suprimirse este párrafo final. Es indudable, Presidente, que el Estado debe los convenios de necesidades, sino que permita el libre desarrollo de la personalidad reconocido como derecho fundamental. Conceptos sin crear confusión de los obligados. Para que vuelva a la comisión para mejor estudio por las siguientes razones. Primero, tiempo adicional. La redacción actual del artículo 472 del Código Civil es mucho más clara y precisa. Segundo, repite hechos ya regulados en el artículo 481 del Código Civil. Tercero, contiene varios términos redundantes y sinónimos innecesarios. Como vivía el alimentista durante la convivencia. Por lo tanto, Presidente, planteo como cuestión previa que esto vuelva a comisión para mejor. Gracias, cronista.
Gracias, presidente. Yo también tengo algunas observaciones en relación al texto sustitutorio que se está proponiendo. Que es bastante escueto con sus 2 párrafos nada más, y aquí se está haciendo un detalle, obviamente no exhaustivo. Sin embargo, me gustaría que la comisión me puede escuchar. O el equipo técnico de la comisión, si se le está restringiendo a los alimentos, no solamente son para los hijos, son para los cónyuges, son para los padres, son para los hermanos. Entonces no entiendo la razón de limitar el artículo 472, que es en general al alimentista, ¿no?, al tema de los hijos. De otro lado, señor presidente, aquí se habla de asistencia personal médica, pero la experiencia señala que en los procesos de conciliación para lo que se refiere a alimentos, siempre, y sobre todo cuando son menores de edad, siempre se está solicitando un seguro médico, porque esto de asistencia médica puede ser muy general. El seguro médico viene a ser lo más protector. Entonces, que propongo que se pueda considerar, además de ampliar o de no restringir el concepto a hijos, sino seguir lo que señala el artículo 474 del Código Civil, que comprende, señor presidente, a padres, hermanos, además de los hijos, y al cónyuge en los alimentos, también se tenga la posibilidad de prever el seguro médico. Lo mismo, presidente, en este artículo 472, en el último párrafo, se está prácticamente repitiendo y con otra forma. Me gusta mejor la fórmula que ya existe en el artículo. Tiempo adicional. 481 del Código Civil. El artículo 481 del Código Civil, que se mantendría y sería una repetición, reitero, ni siquiera idéntica, pero es el mismo concepto. El 481 habla de que la regulación de los alimentos se hace en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades de quien debe darlos, ¿no?, atendiendo además a las circunstancias personales del que da y del que lo pide, y especialmente a las obligaciones a las que se haya sujeto el deudor. Esto mismo nos lo están diciendo un poco modificado en el fraseo, en este último párrafo del artículo 472 que nos propone la comisión. Pero ¿qué pasaría? ¿Cómo queda el artículo 482? Hay que señor presidente, optar por uno o por otro. Y de otro lado, señor presidente, sería bueno también incluir dentro del concepto de alimentos los gastos de embarazo de la madre, porque eso está previsto así en el artículo 92 del Código de Niños y Adolescentes. Si vamos a hacer un listado detallado de qué cosas se comprenden los conceptos de alimentos, sería bueno también que se comprenda lo que ya el Código de Niños y Adolescentes prevé, que son los gastos de embarazo de la mujer gestante. Y reitero, presidente, que se diga aquí que esta es una lista no cerrada, que se ponga la fórmula de que más otros gastos que por su propia naturaleza formen parte de lo que se considera el concepto de alimentos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chávez. El congresista Guren tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, en la misma línea, yo no sé si es necesario que vuelva a comisión, pero en todo caso creo que es indispensable un cuarto intermedio por lo señalado por el congresista Ayuda y la congresista Chávez. Hay problemas de técnica legislativa, señor presidente, que creo que deben ser corregidas. Manutención es el concepto general que involucra alimento, higiene, salud, etcétera. En todo caso debería eliminarse el inciso A del artículo 472. De igual manera, esparcimiento y recreación
técnicamente son sinónimos, deberían eliminarse probablemente recreación. Vestido, calzado y abrigo. Vestido y abrigo son el mismo concepto. Y así, señor presidente, creo que hay varios ajustes de técnica legislativa que podrían corregirse en todo caso, si no es regresando a la comisión en un cuarto intermedio. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Guren. El congresista Zamudio tiene la palabra. El presente proyecto de ley tiene por objeto sustituir el artículo 472 del Código Civil, la cual establece la noción de alimentos e incorporar disposiciones normativas específicas para una mejor regulación y aplicación de los alcances respecto de los alimentos y la cuota alimentaria, especificando qué comprende y previniendo la posibilidad de que el alimentante simule una aparente escasez, carencia y o miseria para evadir las responsabilidades alimentarias, cuando en la realidad lleva una vida holgada, opulenta y o menos diferente a la que aparenta ante el alimentista, en desmedro del derecho de una pensión digna y real. Los que han interpuesto acciones alimentarias ante los juzgados correspondientes tienen el pleno conocimiento que no es muy claro los conceptos y nociones y alcance de la pensión alimenticia, lo cual hace de la norma contenida en el artículo 472 incompleta, cuando sabemos que el concepto de alimentos debe dirigir más allá de la habitación, vestido y asistencia médica. Asimismo, establecer que los alimentos se regulan según la situación y posibilidades de la familia resulta un tanto especulativo, pues es claro que el demandado por alimentos ante una eventual demanda de pago de obligación alimentaria buscará probar que no tiene posibilidades para proveerlos, lo cual es lo común en este tipo de demandas, pues el alimentante busca como objetivo disuadir al juez que no posee ingresos y por lo tanto carece de posibilidades para proveer los alimentos. Con el objeto de hacer realidad los derechos del niño a un completo desarrollo, educación, salud, etcétera, es indispensable definir el artículo 472 del Código Civil, de modo de dotar de parámetros ciertos a los magistrados al momento de fijar u homologar las cuotas alimentarias pactadas por los padres de los hijos menores. Muchos jueces, siguiendo modernas tendencias, disminuyen el monto de la cuota alimentaria, decretando modalidades de tenencia por las que los hijos deben pasar una determinada cantidad de los días con un progenitor y el otro. Este razonamiento lo lleva a dejar la situación de descuido y desamparo al hogar central de los menores, que siempre debe ser uno. Contribuirá mucho más con la paz social el hecho de proteger legalmente al hogar en que viven los menores, dándole a estos la fortaleza adicional y a la ya tan difícil situación por la que deben transitar ante la ruptura del matrimonio de sus padres. Asimismo, es necesario aclarar y agilizar el trámite de reclamo de los gastos alimentarios extraordinarios, aportando datos para fijar su alcance, los que no son tasativos, y exigiendo del progenitor alimentante su rápido reembolso, de modo de no alterar la vida normal de los menores. Es común en la práctica de los alimentantes que aparenten la disminución de su patrimonio, falencia económica, escasez, cuando en la realidad llevan una vida holgada, lo cual ejecutan justamente para incumplir en forma real sus obligaciones alimentarias, lo cual desde ya la ley no puede amparar. Por ello, la necesidad de regular
concerniente al alcance de las cuotas alimentarias en función de la real capacidad contributiva del alimentante. En mérito de lo expuesto, señor presidente, pido a usted se sirva, una vez concluido el debate, plantear la aprobación de esta importante iniciativa legislativa que dará al juez criterios claros para una resolución final en favor de los menores alimentistas. Muchísimas gracias, señor presidente. El congresista Simón pidió una interrupción. ¿Tiene interrupción, congresista? Sí, presidente, muy corto. Había planteado una cuestión previa, pero en la medida de que el GUREN ha planteado un cuarto intermedio para poder hacer que esta ley sea aprobada lo más pronto posible y corregida, retiro la cuestión previa y pido el cuarto intermedio también. Se da por retirada la cuestión previa. Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de la Mujer. Gracias, presidente. Pediría un cuarto intermedio para hacer un nuevo texto sustitutorio. Gracias, presidente. Se abre el cuarto intermedio a pedir a la presidenta de la Comisión.